Muy buenos días, tengan ustedes. Gracias por acompañarnos en este domingo. Gracias por estar con nosotros en nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Agradecemos mucho que nos sigan, que nos acompañen, que nos manden sus comentarios, que nos manden sus saludos también y sus oraciones, que son de mucha bendición para nosotros. Gracias por estar esta mañana, ahora ya casi a mediados del mes. Y pues seguimos compartiendo con ustedes lo que son los pensamientos relacionados con la iglesia que crece, cómo es una iglesia que crece. Y el domingo pasado, pues nuestro hermano Alejandro nos habló acerca de una iglesia que persevera en la doctrina. Y esto es algo curioso porque generalmente llegamos a pensar que pues todas las iglesias tienen su doctrina y es cierto, pero hoy yo quisiera compartir con ustedes y enfocarme en una situación que siempre es un poquito inquietante. Muchas personas se acercan de cuando en cuando a preguntar sobre tal o cual doctrina y la verdad es que en ocasiones nos sentimos hasta apabullados porque no sabemos si las cosas que nos están enseñando o estamos aprendiendo son las correctas. Fíjense que este problema pues no es un problema actual, no es un problema de hoy en día, sino que es un problema que viene desde hace siglos. Fíjense que el apóstol San Pablo, cuando le escribió a su discípulo Timoteo, ya le hablaba precisamente de esta problemática, de la problemática de tener cuidado de la sana doctrina. Obviamente, cuando entramos a este tema, ¿verdad? Nos metemos de verdad en serios problemas porque eh, ¿cómo poder distinguir una buena doctrina de una mala doctrina? Eh, pues todos nosotros, ¿verdad? Vivimos en nuestras iglesias en ese marco doctrinal que ya la iglesia de por sí trae. Eh, Cuando estábamos hablando y estaba yo escuchando el sermón, precisamente me vino a la mente eso. Pues sí, hay doctrina y vamos a perseverar en ella, pero ¿será que todas las doctrinas que encontramos son doctrinas sanas? Eh, He estado pensando mucho en este tema. Incluso estaba yo pensando en cuáles son algunas de las doctrinas que más se manejan y que distorsionan la palabra de Dios, que distorsionan a la iglesia. Y de veras me siento hasta mal cuando pienso en eso. Obviamente no quiero aquí acusar a ninguna iglesia, ni quiero criticar a ninguna iglesia, pero sí me llevó todo esto a pensar en cómo podemos nosotros como cristianos distinguir entre una doctrina sana y una doctrina que no es sana. Eh, Repito, ¿no? El apóstol San Pablo le escribió a Timoteo esa inquietud tan grande que él tenía. En su primera carta, desde el capítulo 1, él empezó a batallar en eso. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que carrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Pablo le encargaba severamente a Timoteo precisamente el hecho de cuidar la sana doctrina. Cuando llegamos al libro de los Hechos, cuando estábamos en el libro de los Hechos y decíamos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, pues tenemos que hacernos esa pregunta.
¿Cuál era esa doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es esa doctrina que es la doctrina sana? Bueno, yo no voy a poner en esta mañana a señalarte tal iglesia es sana o tal iglesia no lo es, ¿verdad? No, Dios me libre de semejante situación. Pero sí me gustaría por lo menos dejar algunos lineamientos que veo en la palabra que nos pueden servir para poder identificar entre una doctrina que es sana y otra que no lo es. Y esto nos va a llevar a diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de distinguir entre una doctrina sana y otra que no lo es, podemos empezar a fijarnos en el contenido de esas doctrinas. En su segunda carta, el apóstol Juan, en el versículo número 9, recuerden que es un solo capítulo, Juan le escribía a la iglesia: cualquiera que se extravía y persevera en la doctrina de Cristo, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una de las características centrales de una doctrina que es sana, según Juan, aquí, es que la doctrina básicamente sea una doctrina que revela a Cristo. Es una doctrina en donde nosotros podemos conocer, ver, identificar al Señor Jesucristo, nuestro Salvador personal. Esta es una característica. En esas doctrinas que son sanas, Cristo siempre va a ser el centro. ¿Sí? No importa que estemos hablando de la salvación, no importa que estemos hablando de la vida eterna, incluso que estemos hablando de la doctrina del pecado, etcétera. Cristo va a ser central en estas doctrinas. La segunda cosa, esa la encontramos en la carta de Timoteo, en la primera carta de Timoteo que leíamos hace un ratito, en el capítulo número 6, en el versículo 3. En esta primera carta, Pablo él dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Es decir, una doctrina que es sana es una vida que conduce a una piedad verdadera. ¿Sí? Ahora, piedad no significa que pues siempre voy a estar con mis manitas aquí, ¿verdad? Mirando al cielo. No, la piedad es esa relación personal que mantenemos con Dios. Es decir, una doctrina sana me permite tener una relación sana con mi Dios. Y eso es lo bello de la doctrina, que nos permite conocer a Dios, nos permite saber quién es Dios, nos permite saber qué es lo que Dios quiere y cómo busca Él estar con nosotros. También hay otra característica de la doctrina sana, y esas son palabras del Señor Jesucristo. Él dijo que la doctrina sana viene de Dios. Él decía: mi doctrina no es mía, sino es del Padre. ¿Por qué decimos esto? Parecería hasta obvio. Pero muchas de las doctrinas que nosotros encontramos en diferentes partes no son otra cosa más que creaciones de la mente humana. Y ustedes podrán ver a lo largo de la historia cómo los seres humanos hemos creado o inventado doctrinas que después, ¿verdad? La misma iglesia las rechaza, ¿sí? Y las determina como doctrinas no buenas, no sanas, no fundamentadas. Entonces, muchas veces las doctrinas son doctrinas que nacen en la mente ociosa de los hombres. Cuando nosotros tenemos una sana doctrina es porque esta sana doctrina viene de Dios. ¿Cómo puedo saber que la doctrina viene de Dios? Es muy simple, ¿sí? Porque la doctrina es parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí sí voy a poner un ejemplo que es muy obvio, ¿verdad? La famosa doctrina del purgatorio, ¿sí? ¿De dónde nació
cómo nació, o las doctrinas de las indulgencias contra las cuales los reformadores lucharon. ¿De dónde nace? Pues nace de la mente de los hombres, no nace de la palabra de Dios. Si la doctrina es de Dios, la vamos a encontrar en su palabra. Y por último, en Romanos capítulo 6, en el versículo 17, nos encontramos con otra característica de la doctrina que es sana. Si ustedes quieren buscarlo, en Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice así: pero gracias a Dios que cuando erais esclavos del pecado, habíais obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué hace o qué produce una sana doctrina? Una sana doctrina produce en ti libertad. No te esclaviza. Una sana doctrina es aquella que te lleva a tener una relación libre con Dios, en donde tú puedes ser tú delante de Dios, porque es lo que Dios busca, que tú seas tú. Y Dios te va a recibir a ti, precisamente, ¿por qué? Porque tú estás siendo libre. Así que yo te animo para que tú te entregues precisamente a esa forma de doctrina sana, una doctrina que te va a llevar a la libertad. Así que, hermanos, mis hermanas que nos están siguiendo a través de estos devocionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Cómo podemos nosotros vivir? ¿Cómo es que podemos crecer en la obra? Pues básicamente practicando una sana doctrina. Una doctrina entonces que sea en donde Cristo sea el centro, una doctrina que nos produzca una vida de relación verdadera con Dios, una vida piadosa, una doctrina que venga de Dios y una doctrina que produzca libertad, no que te produzca temor ni esclavitud, sino que te haga libre. Y eso, fíjense, lo que va a producir finalmente es una vida de contentamiento. Eso también se lo decía el apóstol San Pablo a Timoteo, precisamente al final, ya más o menos de su primera carta, le escribió precisamente hablando de esto. En el versículo 6, capítulo 6, versículos 6 en adelante, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿verdad? ¿Qué me produce una sana doctrina? Me produce contentamiento. Pablo estaba diciendo a Timoteo que no enseñemos otras cosas, sino que enseñemos esas palabras que son conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde quiero dejarte el día de hoy? Pues yo quiero dejarte precisamente para que pienses y analices. ¿Sí? Que no toda doctrina que vamos a encontrar en el mundo, en las diferentes iglesias a donde podamos ir, no estoy hablando de ninguna denominación ni de ningún tipo, estoy hablando de una manera general. Cuando nosotros estamos en una relación, queremos tener una relación espiritual con Dios, tenemos que hacerlo en base a una sana doctrina. Y esa doctrina sana es la que nos va a hacer avanzar. Y recuérdate, repito, una doctrina sana, una doctrina buena, es aquella en donde Cristo es el centro. Es aquella que te produce una vida piadosa. Es aquella que viene de Dios, que está en su palabra, que la puedes encontrar allí. Y es una doctrina que te provoca libertad. Te hace libre, no te esclaviza. Así que disfruta si tú estás en una iglesia con doctrina de este tipo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la doctrina que nos das en tu palabra. Sigue usándola para nuestro crecimiento. Gracias en nombre de Cristo.
Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios nos lo permite. Bendiciones a todos.